Y mientras tanto, está aumentando la tensión entre Brasil y el régimen venezolano. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que Nicolás Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil. En una entrevista con la cadena Rede TV, aseguró que no puede continuar preocupándose por la política del país vecino con el que han surgido tensiones diplomáticas, especialmente luego del veto de Brasil al ingreso al grupo de países emergentes BRICS por parte del régimen de Venezuela. Lula agregó que quiere que Venezuela viva bien y que sus autoridades cuiden de los ciudadanos con dignidad, pero buscó alejarse de la crisis desatada tras el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro, que no ha sido reconocido por Brasil ante la falta de difusión de las actas como se lo había exigido. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a tratar con otros países y otro presidente. Creo que Maduro es un problema venezolano y no es el problema de Brasil. Así que lo siguiente, sabes, yo quiero que Venezuela viva bien. Ya sabes, se preocupan por la dignidad de las personas y me ocuparé de Brasil. Maduro que se preocupe de él, que el pueblo venezolano se preocupe de Maduro. Me preocupo de Brasil y sigamos adelante. En Sao Paulo, Brasil, saludamos a Uriah Fancelli, analista de política internacional. Uriah, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. Uriah, ¿en qué momento a Lula se le convirtió Maduro, a quien llamaba, por cierto, su amigo, hasta el año pasado apenas, en un dolor de cabeza? Lula creo que percibió hace unos meses que esto tiene un costo electoral muy grande en Brasil. La política externa tiene ahora un costo electoral grande en Brasil. Percibió eso, no fue con Venezuela, pero sí con Israel hace unos meses, cuando hizo algunas acusaciones, por ejemplo, llamando lo que hacía Netanyahu de genocidio. Y lo mismo pasa con Venezuela, porque la derecha, la izquierda, los dos lados en Brasil entienden que lo que hay allá es una dictadura. Entonces Lula, para no perder más apoyo de lo que ha perdido por otras declaraciones que hizo acerca de la política internacional, él decidió cambiar su postura histórica con Venezuela. Fíjese que en la entrevista con Rede TV, Lula decía que no podía pelearse un día con Nicaragua y otro día con Venezuela. ¿Se resquebraja la alianza populista en la izquierda latinoamericana con las autocracias del continente? Puede ser, pero creo que todavía es muy temprano para decirlo. Mismo que esta red de autocracias latinoamericana esté siendo rompida, hay otras redes más preocupantes, más largas, que están ahora a ser construidas. Por ejemplo, si Brasil deja de estar tan presente en Venezuela, ¿qué va a pasar? Va a haber un espacio para que vengan otros países, otros regímenes todavía más autoritarios, como es el caso de China y de Rusia, por ejemplo, que tienen un interés muy grande en la región. Entonces, creo que al salir de Venezuela, Brasil deja el país todavía más vulnerable para ser ocupado por regímenes más peligrosos. Bueno, y lo decía el viernes Nicolás Maduro sellando una alianza en materia de inteligencia con Rusia. A pesar del malestar en el madurismo por las posiciones de Brasil, incluyendo el veto en BRICS, lo cierto es que a Lula le ha faltado, según críticos, mayor carácter, mayor firmeza para rechazar el fraude electoral en Venezuela. De hecho, si bien no reconoce el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, tampoco reconoce la victoria de Edmundo González, y la misma Cancillería, el Palacio de Itamaraty, parece tener una posición más firme que la del propio mandatario. ¿Qué debe hacer Lula de aquí al 10 de enero, día en que debe sellarse el cambio de mando en Venezuela? Creo que no tiene mucho que hacer. Creo que cuando Lula afirma que Maduro es un problema de Venezuela, por ejemplo, adopta claramente una postura bastante cobarde en la que intenta distanciarse del problema como si no hubiera contribuido a causarlo. Durante muchos años, Lula ignoró las críticas que recibía de la oposición y de otros brasileños que advertían que lo que ocurría allí era la consolidación de un régimen autoritario. Cuando él
y su partido intentaban proteger al régimen de Maduro diplomáticamente y defendían, por ejemplo, su inclusión en el Mercosur o en otros acuerdos comerciales, todo esto buscaba ayudar a consolidar esta nueva versión del chavismo en el poder. Por lo tanto, Lula tiene su cuota de responsabilidad, él lo entiende, pero ahora lo ignora porque políticamente le conviene. Entonces, lo que tendría que hacer, creo yo, es presionar como hacen otros países. Justamente en algún momento se llegó a pensar que Petro en Colombia y Lula en Brasil podrían influir de alguna manera en una transición política en Venezuela. Ellos han sido criticados por ser demasiado suaves. ¿Esto aún podría ocurrir? Creo que no, porque lo que podría hacer Lula era intentar, por ejemplo, ofrecer una salida, algún tipo de amnistía, de refugio para Maduro y para su alrededor, para la gran cúpula del gobierno. Pero es muy complicado porque hemos visto en la historia ocasiones, como por ejemplo pasó en Argentina hace unas décadas, que un expresidente fue perdonado, pero más tarde fue nuevamente culpado de lo que había cometido durante la dictadura. Entonces, entiendo que es complicado, entiendo que lo único que puede hacer Lula es presionar, pero también al mismo tiempo ofrecer soluciones, ofrecer salidas, pero mientras Maduro, que tiene un tercio de los 34 ministerios a su lado, creo que va a ser muy difícil que acepte la derrota. Uriah Fancelli desde Brasil, gracias. Gracias, gracias.